Señor, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Señor, tener estos momentos son inmerecidos, Padre, junto a la iglesia. El poder gozarnos, Señor, en la palabra, poder conversar de tu palabra, poder dialogar de ella, Señor, y poder aprender. Pero no solamente aprender, Señor, sino que poner esto en práctica. Señor, ayúdanos a tener buenos frutos, Padre, a dar más fruto, a ser limpiados, Señor, y a dar más fruto aún. Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia y que todo lo que hagamos, Señor, en este momento de escuela dominical sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Pues vamos a empezar, hermanos, y recordar que hoy día es un repaso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, hoy día vamos a participar mucho en la clase. Entonces, yo no voy a hacer nada, lo van a hacer todos ustedes. Si usted no repasó, está reprobado. ¿Ya? Así que vamos a comenzar, sí, esta parte la voy a hacer yo, con el repaso de la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo la segunda parte de principios neotestamentarios de la membresía. ¿Se acuerdan? No, no importa. Y tuvimos una tarea de aproximadamente 4 preguntas, si no me equivoco, que fueron expuestas, y si Mariano me ayuda, antes. Ahora sí. Esa. La primera pregunta de la tarea era: ¿por qué decimos que la iglesia de Asia Menor, de Hechos 11, del 28 al 30, era una iglesia increíble? En la actualidad existe una conducta de la iglesia, ¿por qué sí y por qué no? Entonces recordemos qué había pasado con la iglesia de Asia Menor. La iglesia de Asia Menor había crecido bastante, y la iglesia que estaba ubicada en Jerusalén estaba pasando por un periodo de hambre, ¿cierto? Y ese periodo de hambre se dio en el periodo de Claudio, de César Claudio. Hubieron 4 periodos de hambre y la iglesia de esa región está pasando por hambre. Y la iglesia de Asia Menor va en su rescate. Entonces, ¿por qué decíamos que es una iglesia increíble? Por lo siguiente, nuestra hermana Evelyn decía: porque es una iglesia que, a pesar de sufrir persecución, seguía predicando el evangelio donde quiera que iban, y crecían. Y además tenían compañerismo con iglesias de otras ciudades a las que ayudaban en tiempos de necesidad. Creo que en la actualidad el compañerismo con otras iglesias se ha reducido a una asociación, en algunos casos comerciales, en donde iglesias pequeñas se asocian con iglesias grandes y reconocidas con el deseo de atraer más gente a cambio de enviar dinero, diezmo, a las iglesias grandes. Esto es casi como comprar una franquicia de un producto popular, dejando de lado el real compañerismo que está basado en el amor a Dios, a los hermanos, y que somos parte del mismo reino. Entonces eso contestaba nuestra hermana Eve. Nuestra hermana Mirta decía: decimos que era una iglesia increíble porque en tiempo de César Claudio vino gran hambre en toda la tierra habitada, y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, enviaba socorro a los hermanos cristianos que habitaban en Judea, haciendo llegar la ayuda a los ancianos por mano de Saulo y Bernabé. Yo creo que en la actualidad existen algunas iglesias que tratan de cumplir con esta obra de ayuda a los hermanos que se encuentran en alguna dificultad, pero no ocurre como una generalidad. Pienso que el auxilio de la hermandad debería darse como una consecuencia natural del amor del Señor en los creyentes, y no como una tarea impuesta por la iglesia como se da hoy. Falta mucho amor y piedad de parte de los creyentes hacia el prójimo. Y reflexionando sobre esto en la semana, nosotros vimos lo que pasó, por ejemplo, en Valparaíso, y era sorprendente ver en la reconstrucción de Valparaíso mucha gente católica trabajando. Había una monjita, no sé si lo vieron en la televisión, y era increíble cómo ellos iban y participaban de todo esto y todas estas cuestiones de las pastorales juveniles, y participaban y todo eso. Pero la verdad es que la iglesia cristiana angélica no tiene esto.
esto del tema de la ayuda social o de la ayuda entre iglesias. No está presente. Y esto es algo, una marca fundamental en la iglesia primitiva. Entonces debemos aprender de este tipo de cosas, que la iglesia se ayudaba una a otra. La siguiente pregunta era, cuando decimos que los cristianos se identifican colectivamente como iglesia, ¿a qué nos referimos? Explique con sus propias palabras. Nuestra hermana Evelyn decía, creo que se identifican como iglesia ya que se separan del mundo y dejan de identificarse con él. Y ahora se identifican como iglesia al adoptar la vida de Jesús en sus propias vidas, siendo ejemplo para el mundo y los nuevos creyentes. Así un cristiano ya no se identifica con el mundo, sino que lo hace con el resto de los creyentes en su forma de vivir y representar el reino de Dios. Nuestra hermana Mirta decía, nos referimos a que no podemos vivir el evangelio aislados, sino que los creyentes al estar juntos son fortalecidos en fe. Además, la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal sus miembros no pueden funcionar efectivamente separados del resto. Otra forma que decimos que los cristianos colectivamente se identifican, los creyentes se identifican como cristianos, es que en los textos que analizábamos es que Pablo asolaba a la iglesia oraba junta, la iglesia era perseguida, ¿cierto? Entonces todos los creyentes se identificaban ellos mismos como iglesia. Mariano, ayúdame con el siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol que juega Pablo en la iglesia descrita en Hechos? Y ustedes deberían exponer algunos ejemplos. Y Evelyn, ¿se dan cuenta? Evelyn y Mirta se dan cuenta de la derecha. Con eso digo todo, ¿ah? No voy a decir nada más. Evelyn, nuestra hermana Evelyn, dice confirmar la fe de los creyentes de distintas ciudades estableciendo iglesias. Esa era una labor que tenía Pablo. Nuestra hermana Mirta decía, en la iglesia escrita en Hechos, Pablo es un escogido de Dios como instrumento para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Eso lo vemos en Hechos 9:15 y en Hechos 13:2. Pablo fue el gran evangelista y misionero de la primera iglesia llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces Pablo, ¿qué función tenía? Plantar iglesias, confirmar las iglesias y hacer discípulos. Última pregunta. Una de las características de los cristianos es que Dios nos manda a separarnos del mundo y no asociarnos oficialmente con Él. ¿Qué implica esto? Ejemplifique y utilizo el escrito y acabo de utilizar lo que dijo Alex para salir un poco de nuestra hermana Mirta, nuestra hermana Evelyn. No implica separarnos absolutamente del mundo y de los incrédulos, tal cual lo dice 1 Corintios 5. Pero sí implica no unirnos con ellos en asuntos, causas, actividades o contextos que conlleven un riesgo para nuestra relación con Dios o una desobediencia a su palabra. O sea, eso decimos amén. Y lo último, que no era una pregunta para contestar en Facebook ni por mail, sino que para que ustedes reflexionaran, era lo siguiente. En base a la predicación del domingo, ¿qué errores cometemos constantemente que obstruyen el crecimiento de la iglesia? Meditemos nuestros caminos, Dios nos manda a volvernos a Él. Entonces, ¿qué cosas durante la semana usted estuvo reflexionando acerca de eso que usted individualmente o colectivamente identifica? Y eso lo vamos a dejar para la reflexión interna, ¿ya? Porque para eso podríamos hacer un tema incluso aparte. Pero algo importante que hacía hincapié Alex es que una iglesia que se vuelve apática, una iglesia que se vuelve reiteradora de sus errores, como lo decía Jeremías 48, versículo 10, es que se vuelve una iglesia maldita, una iglesia que no fructifica, una iglesia que no crece. Entonces a esa reflexión iba relacionada la pregunta. Si puedes retroceder, que van apareciendo una a una, para que no. Ahí, eso. Porque ahora vamos a hacer las preguntas y acá no puedes avanzar, yo te voy diciendo. ¿Vale? Pero ya saben cuál es la respuesta, así que no importa. La primera pregunta que estuvimos reflexionando cuando comenzamos, ahora empieza el repaso general, hermano. El resumen general. ¿Cuál es nuestro llamado principal? Como personas individuales, como creyentes individuales. Bueno, ya lo vieron. ¿Cuál es nuestro llamado? Obedecer. ¿Cierto? Hemos sido escogidos ¿para qué? Para obedecer. ¿Cierto? Eso lo dice 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu para obedecer. Ese ha sido nuestro llamado. Hemos sido escogidos para obedecer a Dios. Si probablemente no podemos obedecer a Dios, que probablemente nuestra naturaleza no ha sido modificada, no ha sido transformada. El siguiente versículo. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces a eso hemos sido llamados, a obedecer la palabra que el Señor nos ha mandado. Pero muchas veces hay muchos peros para nuestra obediencia, y sobre todo en relación a la iglesia. Nuestra obediencia es la consecuencia de un nuevo nacimiento. ¿Correcto? Entonces, siguiente pregunta, y acá empiezan a contestar ustedes. Pregunta, hermano, y acá tienen que levantar la mano y recordar lo que vimos. Acá yo no hablo más. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mandatos de Dios para nosotros como iglesia? A ver si se acuerdan. Habían 3 cosas específicas, pero si salimos de ese contexto no importa. Lo importante es que aportemos. ¿Cuáles son los mandatos para nosotros que vienen de Dios como iglesia? Tú, Bruno, ¿qué dice Bruno? Había uno que era principal. Tú dices mandato como iglesia, como cristiano. Claro, como cuerpo. La Santa Cena. Ok, la Santa Cena, ¿cierto? Compartir la Santa Cena. Bautismo. El bautismo, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Confirmar, o sea, a ver, lo que pasa es que somos embajada del reino de Dios en la tierra, entonces, si bien nosotros no decretamos quién es salvo y quién no, sí confirmamos a los creyentes en la fe. Perfecto. Ahí había hacer discípulos. Esa era súper importante, hacer discípulos. Someternos a una iglesia. Someternos a una iglesia, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Había más cosas, muchas más cosas. Ser miembro de una iglesia. Ser miembro de una iglesia, ¿cierto? Someternos a una iglesia conllevaba ser miembro de una iglesia. Imposible decir yo me someto a una iglesia y no ser miembro de ella, ¿cierto? Porque estuvimos analizando que no ser miembro de una iglesia es una contradicción a ser cristiano. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nosotros escogimos, entre comillas, escogimos al Padre, al Hijo, escogimos a toda la familia. ¿Se acuerdan de esa analogía? ¿Cierto? O sea, está el Padre, el Hijo, está su familia. Entonces es imposible que yo no pueda tener compañerismo con mis hermanos si digo, soy cristiano. ¿Qué más? Hacer discípulos, ser miembro, crecer en la verdad. Disciplinarnos, perfecto. La comunión. Entonces acá yo coloqué 3 cosas principales, y todas las cosas que ustedes añadieron las vamos a agregar después porque aparecen. Sí que puedes colocar las 3. Discipular, ¿cierto? Hacer discípulos. Bautizar, ya lo habíamos dicho. Acá habla también de que el número de discípulos también crecía. O sea que en Hechos podemos ver que el hecho de ser discípulos, de hacer discípulos, de crecer en discipulado, estaba. Siguiente. Sí, acá avanzar nomás, Mariano, si me puede ayudar. Edificarnos sobre la fe. Y lo último, seguir la verdad para el crecimiento de la iglesia. Esas 3 cosas principales. Y todas las cosas que ustedes añadieron son una consecuencia de estas 3 cosas. Eso estará ligado a la gran comisión. Claro. ¿Cierto? Lo vimos. Dice hacer discípulos, bautizar y guardar el mandamiento. Exacto. Siguiente, Mariano. Siguiente pregunta. Acá. ¿Cómo es posible obedecer a este llamado sin pertenecer a una iglesia? ¿Es posible? A esto va la pregunta. ¿Es posible obedecer a este llamado, a estas 3 cosas principales y estas otras cosas que ustedes también añadieron, sin pertenecer a una iglesia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Alejandro, tú dices que no. Es imposible porque, por ejemplo, cuando se detalla, por ejemplo, en Corintios la disciplina a los miembros, ellos se llaman un grupo específico. O sea, dice que tienen que someterse a un grupo específico, hermanos. Si no son parte de un grupo, o sea, no puede llevarse a cabo eso. ¿Algún otro aporte, hermano, en relación a esta pregunta? ¿Es posible obedecer a este llamado sin pertenecer a una iglesia?
Decimos que no, ¿cierto? Todos decimos que no. Otra razón de por qué no es posible. Yo no voy a decir nada, acuérdense, yo no voy a hacer esta clase. Ustedes la hacen. No es posible porque Dios le dio esa encomienda a la iglesia, no a un individuo. Exacto. Podemos ver, hermano, no es posible hacerlo de forma individual y podemos apreciar en hechos cuando se llevó a cabo la elección del 12º apóstol que iba a llevar a cabo esa misión que Judas no hizo, cuando se eligieron a los diáconos para solventar a las viudas, y eso fue, digamos, escogido por aquellos que se identificaban con Cristo, que eran discípulos de Cristo, y no con alguien individual que no quisiera, digamos, estar ligado a la responsabilidad que conlleva ser parte de la iglesia. Muy bien, hermano. Entonces, también lo que trataba de decir un ejemplo de reuniones de miedo, aparte de lo que acabas de decir, ¿cierto? Entonces, quiero que le des... No se ven mucho, no importa que no lo vean, pero acá es algo que yo había nombrado, 40 cosas que una iglesia local debe hacer. Y esas 40 cosas, voy a posicionar por aquí, y esas 40 cosas, hermano, que es, por ejemplo, estimularnos el uno a los otros, confesarle nuestras ofensas el uno a los otros, edificarnos el uno a los otros, ser una misma mente los unos a los otros, etcétera. Ustedes después lo leen en su casa. 40 cosas que ocurren en una iglesia local, es imposible hacerlas sin pertenecer a la iglesia local. Imposible que yo ame a Esteban entrañablemente si yo no pertenezco a una iglesia. Es imposible que yo pueda exhortarlo sin pertenecer a una iglesia. Está el versículo de Juan, de primera de Juan, cuando él dice que el que dice que ama a Dios pero no aborrece a su hermano, o sea, es un mentiroso. O sea, es imposible decir que uno ama a Dios, que pertenece al cuerpo universal de Cristo, si no tienes comunión con tu hermano, o sea, si no perteneces a una iglesia local en donde ese amor se manifieste de cierta manera. O sea, es una mentira, es imposible. Excelente, hermano. Ese versículo es muy aclaratorio. Es imposible que decir yo soy cristiano, amo a Dios y aborrecer a una congregación y no pertenecer a ella. Es imposible. Sigamos, hermano. Ese mismo versículo que citó el hermano, creo que engloba, por decirlo así, todos estos mandamientos que están aquí para la iglesia. No son un fin de la iglesia, sino un medio para dar gloria a Dios. Claro. Entonces, si por ejemplo, como uno de los fines de la iglesia es el de predicar a los perdidos, el fin no es salvar a ellos, sino el fin es dar gloria a Dios, y ellos nos están dando gloria a Dios. Entonces, nosotros buscamos es el que ellos también glorifiquen junto a nosotros, a Dios, y que sea Dios el centro. Por tanto, si un hermano peca contra mí y no le está dando gloria a Dios, tengo que ir a él y rescatarlo para que le esté dando gloria a Dios. ¿Me entiendes? Ese es como el enfoque en el darle gloria a Dios, más que en sí los mandamientos. Ok, por ello debemos someternos a una iglesia local, ¿cierto? Entonces sometimiento tiene que ver con ser miembro de ella. ¿Por qué decimos sometimiento? Porque es un mandato, y como dice Joseph, es para la gloria de Dios este sometimiento, someternos los unos a los otros. Y también en Efesios 1, 22, 23 dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo, nuestro Señor, muere por su iglesia y le da una autoridad especial a la iglesia. Nosotros decimos, Cristo tiene toda la autoridad, pero si no nos sometemos a una iglesia local es una contradicción a la autoridad de Cristo. Porque Él somete todas las cosas bajo la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia es la que ejerce autoridad entre los creyentes, ¿no? Siguiente pregunta. Leamos eso. No someterse entonces a una iglesia local es una contradicción al señorío de Cristo en nuestras vidas. Acá otra pregunta abierta para que ustedes contesten. ¿Quiénes pueden ser miembros de una iglesia local? ¿Quiénes? ¿Se acuerdan que lo vimos? Estamos que no recuerdo, ¿no? El que es un cristiano, ¿cierto? Súper simple. ¿Quién puede ser un creyente? Un cristiano. Sumamente sencillo. No es un extraterrestre. Es una persona normal que es creyente.
Si es creyente, obviamente también tiene que después tener algunos requisitos aparte. Entonces, los requisitos son equivalentes a qué, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los requisitos? Que debe tener los requisitos estándar que debe tener un creyente. Yo recuerdo de lo poco que leí acerca del libro de Mark Dever, de la membresía, los requisitos que él pedía eran que se identificara con Cristo, bautismo, y el tercero, no recuerdo, eran 3 requisitos que él nombraba en su libro. Ok. Evelyn, te iba a decir algo. Lo mismo. Doctrina. Ok, confesión de fe. ¿Cierto? Confesión de fe. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ok, perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, confesión de fe. O sea, son todos sinónimos que podemos encontrar. El bautismo, ¿correcto? ¿Cierto? Y otra cosa es que los requisitos no pueden ir más lejos de la escritura ni más bajo de la escritura. Entonces, nuevamente hay confesión de fe. También está ese concepto incrustado ahí. Entonces, aquí nace otra pregunta. ¿Cuál sería el propósito de la membresía? ¿Cuál es el propósito de la membresía, hermano? Y aquí, obviamente, nuevamente dejo la palabra abierta. Confirmar la fe. Confirmar la fe. ¿Cierto? Confirmar la fe de mi hermano. Esa persona es creyente y representa a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cierto? Entonces, ese es uno de los mayores propósitos. ¿Ya? Confirmar la fe de los creyentes. ¿De acuerdo? Esteban, ¿tú querías decir algo? No. Sigamos. Ahora, pregunta, ¿es necesaria esta confirmación? ¿Por qué es necesaria esta confirmación? ¿Por qué necesito la confirmación de otras personas? Si yo puedo decir, yo soy creyente, yo nací de nuevo, ¿por qué es necesaria esta confirmación? Por sus frutos los conoceréis, dice. Por el testimonio, ¿cierto? Están vinculadas las dos respuestas. Otra... Porque debe haber unidad. Porque debe haber unidad, ¿cierto? Y nuevamente volvemos al concepto anterior. No podemos vivir aisladamente. Yo debo vivir entre otros creyentes y ellos confirman mi fe. A ver si yo realmente estoy en la fe. ¿Correcto? Y por otro lado, ¿por qué es necesario confirmar esto? ¿Por qué es necesario que lo hagamos hoy día, en la actualidad? Porque en la palabra se estipulaba este círculo maravilloso, donde la iglesia crecía, se añadían nuevos discípulos, confirmaban, e iban creciendo. Bueno, ya dijimos, ya lo nombraron ustedes, confesión de fe, bautismo. ¿Ya? Entonces ya está contestada esa pregunta. La membresía no es opcional para un creyente, es una obligación. Aquí nos detenemos nuevamente a otra pregunta. Lo vimos en la clase anterior, la última clase. ¿Cuáles son mis responsabilidades como miembro? ¿Cuáles son mis responsabilidades como miembro? ¿Cuáles son las responsabilidades de usted en la iglesia como miembro? Y probablemente ustedes van a nombrar otras cosas aparte de lo que yo puse. Así que acá levantemos la mano y contestemos nomás. Asistir. Hacer la tarea de escuela dominical. Servir con los dones y talentos que Dios Servir con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Muy bien, hermano. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que, bueno, dice relación con la naturaleza. A mí me hace miembro, pero someterse a la iglesia. Someterse a la iglesia. ¿Qué más, hermano? Amar a la iglesia. Amar la iglesia, etcétera. Qué difícil. Que es difícil. Igual solventar económicamente. Eso es súper importante. Eso es súper importante. ¿Por qué es súper importante, digo yo? Porque si yo soy miembro de una iglesia y yo no vivo aisladamente de la iglesia, yo también me importan mis hermanos. Y dentro de esa membresía hay gente que tiene necesidad. Y si no hay necesidad, hay pastores que me dirigen, a los cuales yo también sirvo con lo que doy, ¿cierto? Entonces, también es otra cosa sumamente importante. El tema de la ofrenda no es algo, no es simplemente un relleno dentro de la congregación del dar. Es algo sumamente importante que dice mucho de nuestro carácter como miembros de la iglesia. Entonces, si me puedes ayudar, Mariano, comportándonos como es digno del Evangelio, todo lo que acaban de decir tiene que ver con eso. Obedecer a nuestros pastores. Cuando tengamos nuestro liderazgo, es un llamado a obedecer a nuestros pastores. Cuidar la grey de Dios, cuidarnos los unos a los otros. Independientemente de que nosotros no seamos los pastores, ya oficialmente nosotros nos cuidamos los unos a los otros.
y ejercer disciplina, ¿cierto? Ejercer disciplina, aparte de todo lo que han dicho. Hermano, creo que igual, bueno, no sé si igual está dentro de esos 4 puntos, pero también creo que una de nuestras responsabilidades como miembros es que podamos ser cartas abiertas. O sea, cuando tengamos pecado, ¿verdad?, poder confesarlo a nuestros hermanos para que ellos puedan orar por nosotros. Porque no debemos olvidar que el pecado no es algo particular, sino que ensucia a toda la congregación. Sí. Entonces creo que eso también es importante, ser carta abierta ante mi hermano. Amén, hermano. Toda la razón. Ahora, pregunta, ¿por qué existimos como iglesia local? ¿Por qué existimos como iglesia local? ¿Por qué? ¿O por qué debemos existir como iglesia local? Para representar el reino de Cristo. Perfecto, muy bien, porque para representar el reino de Cristo aquí en la tierra. Para extender el reino. Para extender el reino. La única manera en la que el cuerpo de Cristo se hace visible, porque si hablamos de iglesia universal, es como casi invisible. O sea, no se ve. Pero una iglesia local se ve, se puede palpar, se puede observar. Ok, ahora, ¿por quién existimos, hermano? Eso es una respuesta súper simple, ¿cierto? Por Cristo, ¿no? Su autoridad, Él nos ha dicho, ustedes deben existir como iglesia local, ustedes deben ejercer esa autoridad aquí en la tierra. Ya es la única autoridad a la cual nos sometemos. Entonces, por definición existimos por pleno mandato de nuestro Señor y por expresa autorización de Él. Él murió por su iglesia, la formó y añade a ella los que han de ser salvos, ¿correcto? Entonces, súper bien, hermano. Entonces, creo que hemos aprendido algunos conceptos clave hasta aquí. Lo que es una iglesia y lo que no es una iglesia local. Entonces usted responde ahora, ¿qué es una iglesia local? Y usted defina qué es una iglesia local. Yo coloqué 4 definiciones ahí que vimos, pero usted puede responder. Y alguien ya había respondido por aquí, una embajada, no me acuerdo quién fue. Esteban, ¿tú fuiste? Dijiste, la iglesia local es una embajada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia local, hermano? ¿Qué es esto? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Yo no voy a responder, hermano, yo voy a devorarme aquí lo que sea. La familia de Dios. ¿Cierto? La familia de Dios. ¿Qué más, hermanos? Bueno, puedo decir lo que no es. Lo que no es, ok, lo que no es. Lo que no es un club. No es un club. Porque Perfecto. tiene confesión de fe. Tiene una confesión de fe. Evaluarte la verdad. Evaluarte la verdad. Baluarte de la verdad, ¿se acuerdan que hablamos de eso también? Reino. Un reino, perfecto. No es un club, es un reino, es una embajada, es el baluarte de la verdad. Es un lugar, hermanos, donde somos moldeados, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Un lugar donde somos moldeados, donde somos llevados a ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, algunas cosas que habíamos dicho, de todo lo que ustedes han dicho, es un lugar en la tierra donde se confirma y se moldea a los creyentes. La iglesia local es la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía. Es una verdadera embajada, ya lo habíamos nombrado, y es una amenaza potencial también. ¿Se acuerdan? Para las naciones. ¿Y por qué era esto? ¿Se acuerdan por qué somos una amenaza potencial? Porque nosotros no nos sometemos a ninguna otra autoridad que no sea la de Jesucristo. ¿Cierto? Y por eso a lo largo de la historia hemos tenido problemas, persecución. Y lo que no es, acá nos concentramos, ya dijo Juan Pablo una cosa, lo que no es un club. ¿Qué no somos tampoco? ¿Qué no somos? No somos un centro de madres, ¿cierto? Un grupo de beneficencia. No somos un grupo de beneficencia. Un grupo con intereses comunes. O sea, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que o no estamos unidos por intereses personales, sino que por interés externo que la palabra es. Exacto, o sea, no nos unen intereses comunes, banales, terrenales, sino que nos une una persona finalmente. Nos une una persona. Entonces, no es un grupo de personas de intereses religiosos comunes, no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional,
no es un proveedor de servicios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese concepto? No venimos acá a ser servidos, sino que usted viene a servir. Ya con su asistencia, usted sirve. Y eso lo hablaba Alex la semana pasada en su predicación. ¿Se acuerdan que el servicio, una forma de servir era venir a la iglesia? Porque con esa forma yo estoy diciendo, aquí yo estoy, hermano. Acá estoy, yo estoy sirviendo a Dios. Me exhorto a los demás. Ayudo a los demás, sirvo, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ser miembro de una iglesia? Ya hemos hablado de esto, entonces ya no voy a ahondar en eso porque ya... Membresía, entonces, es una marca hacia la unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ser miembro de una iglesia es ir hacia la unidad con el cuerpo de Cristo. Con respecto a la unidad, es importante recordar que nosotros cuando nos hacemos miembros de la iglesia, hacemos por decirlo así, un juramento en cuanto a nuestra declaración doctrinal, que nos sometemos a eso. Por tanto, es importante saber qué es a lo que nosotros nos sometemos. Es decir, nos sometemos por someter, así sin saber qué tenemos que estar. Claro. Entonces, una iglesia unida es igual a miembros amándose entrañablemente, y esto es testimonio de nuestra fe para el mundo. Ya, entonces, eso. Ya. Entonces, y acá con esto terminamos, hermano. Yo le voy a decir, con esto terminamos, chiquillos, pensando que estoy en la universidad o estoy en el colegio. Y con esto terminamos. Y acá yo creo que todos vamos a participar y todos vamos a decir muchas cosas. ¿Cuáles eran las marcas de la iglesia primitiva que hemos analizado de Hechos? Entonces, ustedes ya han dicho algunas, ya vieron una, ejercían disciplina, ¿cierto? ¿Qué más? Alguien dijo delante, partían el pan, ¿cierto? La verdad que uno con los otros, perseveraban en la doctrina de los... Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La unanimidad, sumamente importante. ¿Se acuerdan de que siempre habían un ciclo donde los perseguían, no había algún problema, había disciplina y después terminaban unánimes? La comunión los unos con los otros. Está ligado al tema del partimiento del pan, compartir las cosas que disponían de todas las cosas en común. Eso, muy bien, hermano. Disponían las cosas en común. Alejandro. El ejemplo que eran a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo? El ejemplo que eran a la ciudadanía. Eso es sumamente importante, que eran un ejemplo para la comunidad donde estaban, ¿cierto? Tenían la aprobación del pueblo. no necesariamente de los gobernadores, pero sí del pueblo. Sí, del pueblo. Era una bendición finalmente. Una bendición. Sí. ¿Qué más, hermano? Crecían en número, ¿cierto? Crecían en número. ¿Qué más? Perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Nunca tenían problemas. Tenían muchos problemas. Tenían muchos problemas en realidad, ¿cierto? Eran perseguidos. Entonces una iglesia también tiene esa marca, ser perseguido. Eso va a pasar. Entonces, terminando, se identificaban con Cristo a través del bautismo. Oraban, ya lo habíamos dicho, se reunían cada día en el templo, crecían en número, compartían el pan juntos. Había alegría y sencillez en sus vidas. Alegría y sencillez. Y perseveraban, como ustedes ya lo habían dicho, en la doctrina. Entonces, si yo hago un repaso de lo que hemos visto, he podido comprobar que hay conceptos claros ya acerca de lo que es membresía e iglesia local. ¿Correcto? Entonces, hermano, esta semana no hay tarea, para su alegría. Ya, no hay tarea. Y cada vez que tengamos tres lecciones, viene un resumen. Así lo voy a hacer ahora. ¿Ya? 3 clases, un resumen. 3 clases, un resumen. Para que todo quede bien clarito. No sé si alguien tiene algo más que aportar para terminar, cerrar este repaso. Me parece que hay una clave que también ellos predicaban el evangelio, no dejaban de predicar. Claro, no dejan de predicar el evangelio, importante, la predicación del evangelio. Alex. Bueno, que finalmente todas las preguntas que he hecho sobre la membresía, sobre por qué debe existir una membresía, finalmente sirven para responder por qué debe existir o ejercerse disciplina. Y por eso también lo vamos a ver relacionado después de la membresía.
asunto de la disciplina eclesiástica, que también tiene que ver con confirmar en la fe y con la responsabilidad de la Iglesia de declarar respecto a una persona si es creyente o no. Amén. Sí. Entonces ya saben que después de la membresía viene todo el tema de disciplina eclesiástica. Pero todavía nos queda harto de membresía. ¿Sí? ¿Algo más que añadir, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Oremos? Oremos. Esteban, ¿tú nos puedes dirigir? Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta clase, esta escuela dominical. Gracias, Padre, porque estos conceptos, Dios, esta materia, Señor, nos nutre, Señor, nos alimenta, Señor, nos refresca también, Dios, y a través de esto, Dios, tú nos ayudas a crecer, no solo particularmente, sino que como cuerpo, Señor, como iglesia. Padre, gracias por la vida de Pablo, Dios, porque puede enseñarnos, Señor, por lo que le has dado tú a él para que pueda enseñarnos a nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios, a que esto sea práctico también en nuestras vidas, Señor, a aplicarlo en la congregación, en la semana, Señor. Padre, sigue con nosotros, Dios, para que podamos rendir un culto agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.